pequeñas en la arteriola terminal, que es la última, y luego viene ¿qué cosa? Vienen los capilares. Entonces, ¿por qué toda esta estructura, ¿no?, arterial termina siendo en un vaso simple? Entonces, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque a nivel de los capilares se va a hacer ¿qué cosa? El intercambio gaseoso. Porque las arterias, a través de los capilares, de la parte arteriolar, ceden el oxígeno y ceden el oxígeno. Y las capilares de la parte venular, ¿qué es lo que hacen? Pues comienzan a ¿qué cosa? Comienzan a entregar los desechos metabólicos y también el CO2. Entonces, como ellos recogen los desechos y el CO2. Por eso tú verás que además de la estructura, la sangre arterial es diferente a la sangre venosa, ¿sí o no? Totalmente diferente. Color, nada más, ¿sí o no? El color de la sangre arterial, ¿cómo es? ¿Roja qué? Rojo vinoso. Roja viva, ¿no? En cambio, la sangre venosa, ¿cómo es? Es un rojo azulado. Y tú verás que cuando nos sacan sangre, o cuando le sacan sangre a los animales, a los perros, al caballo, etcétera, agarran una aguja, ¡pam!, se la prenden, ya está sacando sangre, ¿sí o no? O ya está saliendo la sangre. ¿Y por qué? Porque verás también que la ubicación de los vasos es totalmente diferente. Las venas pueden ser superficiales, pero a algunos se les ven las venas en los brazos, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Y otros será difícil, ¿no? Pero ahí está, metes una aguja y sabes la ubicación anatómica y te saca la sangre, ¿sí o no? Si tú sabes cuál es la ubicación anatómica de la vena cefálica, el perro la agarras, la colocas, haces presión y le sacas, ¿sí o no? ¿Podrás sacar sangre arterial así de fácil como una sangre venosa? No, es difícil. Es difícil, porque las arterias son internas. ¿Y eso por qué? Porque eso garantiza, ¿qué cosa? Garantiza que no se dañe. Porque si pierde sangre arterial, quiere decir que ya no le va a llegar los nutrientes, ¿no?, al siguiente territorio por donde tiene que circular. Por eso las arterias son internas. Pero se puede estar sangre arterial, claro. Hay ciertos exámenes que necesitan la sangre arterial. Y tienes que ver cuáles serán esos sitios accesibles que pueden ser. Porque si no más no se puede. Entonces, todas estas estructuras garantizan que la circulación, ¿no?, se dé y que todas puedan nutrirse y oxigenarse y que todos cumplan con su función, ¿no? Por eso es que cada uno, como ves acá, esta es la red, la parte arterial, los capilares y las venas. Las arterias llegan a los órganos, distribuyen la sangre, distribuyen los nutrientes, se recoge a través de las vénulas los desechos y el CO2. Y este es el circuito, ¿no? Y ahí están, miren, ahí están las diferencias histológicas que tiene una vena y una arteria. Miren la arteria tiene un tono, ¿no?, que nunca lo pierde absolutamente para nada. Las arterias grandes, ¿no?, tienen una elástica interna y una elástica externa bien desarrollada. Las arteriolas tienen una capa media bien desarrollada también. Una arteria tú no puedes ver a través de la pared de la arteria la sangre. Sin embargo, a través de la vena puedes ver la sangre, ¿sí o no? La cava nomás, mira la vena cava. ¿Se nota o no se nota la sangre? La vena cava, la vena tubular. Se nota claramente. ¿Y es por qué? Porque su estructura así está hecha, así está. Y bueno, y la que es más simple son los capilares. Y justamente su estructura necesariamente tiene que ser así, porque a través de ella se cede, pero a través de ella también se recoge. Y si no es simple, no va a poder hacer. Y bueno, así es la estructura que hay que recordar necesariamente. Así es. Y bueno, esas son las estructuras de los vasos sanguíneos. Ustedes también seguramente ya lo han visto, pero que todavía no terminan de recordar. Por eso dice que el buen funcionamiento de nuestro organismo depende fundamentalmente del aporte sanguíneo. ¿A través de qué? A través de los vasos sanguíneos, que van a transportar la sangre con nutrientes, con oxígeno, a
también va a retirar los desechos del metabolismo y el cerebro. Entonces, ustedes verán que cuando habrá una alteración en la parte arterial, vamos a tener características. Y cuando hay una acumulación de la parte venosa, también tendrá sus propias características que nos van a decir frente a qué estamos, ¿no? ¿Qué tipo de alteración circulatoria estamos viendo o estamos hablando? Entonces, hemos dicho que vamos a ver la hiperemia, la congestión, el edema y la hemorragia en esta clase, ¿no? Y ya nos dicen qué cosa es la hiperemia. Nos dicen, la hiperemia es el aumento del flujo sanguíneo arterial. Entonces está llegando mayor cantidad de sangre arterial, mayor cantidad de sangre oxigenada y con nutrientes. En cambio, la congestión dice es una acumulación pasiva, ¿no? Porque toda la vena siempre es pasiva, ¿no? De sangre venosa, dice, es una acumulación pasiva de sangre venosa en un área tisular. ¿Y el edema qué cosa es? Ojo, ahora hablamos de un edema, ya no hablamos de edema celular, no, un edema que se va a encontrar en el intersticio. Exceso de fluidos acumulados en los tejidos, como son los tejidos intersticiales, o en el intersticio, pero también este líquido puede salir hacia las cámaras. El líquido tiene que salir a sitios donde se puede expandir, si no, no va a poder salir el líquido. Pero ahora tenemos que aprender en qué situaciones sucede eso, o quién es el que produce esto, ¿no? ¿A consecuencia de qué? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que ocurra un edema? A ver, ¿qué es lo que tiene que suceder para que ocurra una hemorragia? Una ruptura de un vaso sanguíneo. Que se lesione un vaso sanguíneo, que se rompa, que se corte, que lo machuque, que lo, no sé, pues que lo lesione, que es en la pared, comienza a salir la sangre, o comienzan a salir los glóbulos rojos. Y acá nos dice, como una definición de hemorragia, es la presencia de sangre fuera de los vasos sanguíneos. Pero esta es una definición netamente macroscópica, ¿no? Porque microscópicamente yo no voy a ver la sangre como líquido, ¿sí o no? Pero lo que me va a ayudar a reconocer que estoy viendo microscópicamente una hemorragia es la presencia de glóbulo rojo fuera de los vasos sanguíneos. Hay otras alteraciones que después vamos a ver adelante, que solamente las vamos a mencionar, como es la isquemia, como es el infarto, como es la trombosis, como es la hemorragia. Luego también hablaremos de shock. Y nos ponen ahí, ¿qué alteraciones? Yo comenzaría primero por decir, ¿qué vaso sanguíneo es? ¿Es una arteria o es una vena? ¿Qué es eso? ¿Y ahí cómo reconocen que es una arteria? ¿Eh? ¿Que llegamos a romper? Pero la vena también. La vena se abre más, pero se abra más que la vena. Y es pulmón, ¿eh? Eso es un pulmón, y ahí han abierto un vaso para ver eso. Pero mira la pared de ese vaso, ¿qué color tiene? Rojizo, rojizo ¿Qué oscuro. color tiene ese vaso? ¿Ah? Rojizo oscuro. La pared del vaso, ¿qué color tiene? Rojo oscuro. ¿Ah? O sea, yo no entiendo ni biche. A ver, que se vaya y me diga, que pase alguien que diga, ¿qué cosa es? ¿Qué color es? ¿Ah? Rojo vivo la pared. A ver, ¿la pared qué color es? Si yo quiero decir que está pálida, por lo menos entonces dime un color. Rojo oscuro, rojo. La pared de una arteria, sí, macroscópicamente la pared de una arteria es rojo, ¿en serio? Rojo oscuro. El contenido de la sangre es roja, pero la pared, o sea, ¿no te acuerdas de la arteria aorta? ¿De verdad? Por si acaso la siguiente semana ya tenemos que hacer la necropsia. Miren, tenemos que ver eso de la necropsia. O es la siguiente, o es la cuarta, o la quinta. Porque ahí no pasa. Y el que no ha hecho piña me lo suelta. Y si no hace piña, ahí se quedó todo. Igual califica. ¿Cómo calificó? Si no hay, ¿se califica? Sí. Entonces, mire, aquí está la pared. Mira. La pinza te está jalando. Está jalando la pinza. Mira, esta es la parte interna y esta es la parte externa. ¿Qué es?
estado pálido. Y así no reconocen la arteria, ¿y para qué voy a seguir? Contigo yo pensé, no saben igual que es una arteria, que es una vena, ¿qué va a estar aquí? Si no, que piensen bien, si se retiran ya o no se retiran. Estamos hablando de las arterias y todo. Mira, la arteria, esa arteria tiene un color blanco, nacarado, blanquito, cremita, todo eso, ¿no? Pero tiene, mira esa pared, ¿tú puedes ver a través de esa pared? No, no es cierto. ¿Dónde puedes a través de una pared? A través de la vena cava. No te acuerdas de la anatomía de la vena cava. Tú a través de la vena cava podías ver el coagulazo que estaba metido, pero a través de la arteria puedes ver, sí tienes. Esa es una arteria, el color nada más que lo está diciendo. Ahora de que, ay, está rojito pues porque ahí tiene un tremendo coagulazo ahí. Ahora, hasta ahora, ¿qué puedes decir? ¿Qué alteración es? Mira, puede ser un coágulo, ¿sí? Pero también puede ser un coágulo para el que todavía no conoce lo que es un trombo, ¿sí? Pero a simple vista digo, puede ser un coágulo, porque todavía no veo nada, ¿sí? Pero lo que llama la atención es que está bien redondo, ¿no? O más o menos como un huevo, ¿no? Y han tenido que cortarlo para poderlo ver. Esta debe ser la arteria pulmonar. ¿Qué alteración es? Yo podría decir que es un coágulo, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, chicos, esto también es importante, ¿no? ¿Cómo funciona el corazón con respecto a todo, ¿no? El lado izquierdo es el lado en el cual la sangre, el ventrículo izquierdo, que tiene una capa muscular gruesa, y la razón para que tenga una capa muscular más gruesa que la derecha es porque él tiene que bombear la sangre a toda la economía, ¿sí? Por eso necesita fuerza. Y que también es ayudado por la capa muscular que tienen las arteriolas, ¿sí? Que también las arteriolas, ¿qué cosa tienen? Tienen una contracción, tienen un pulso que ayuda también a que la sangre sea llevada hasta el último, hasta el extremo de todas las células que lleguen en los nutrientes y el oxígeno. Por eso es que el corazón del lado izquierdo es así, más desarrollado. Sin embargo, el lado derecho, y eso tiene que ver con la circulación mayor, dice, entre el corazón y toda la economía. En cambio, el lado derecho, la circulación es una circulación, podemos decir, de un recorrido cercano, ¿no? Porque es entre el corazón y los pulmones. Por eso le dicen a esa circulación menor. Tú ves que la diferencia se nota, ¿no? Si la distancia que va a recorrer la expulsión de la sangre del corazón derecho va a los pulmones, que está ahí, hasta el corazón, hasta el pulmón. Por eso es que la capa muscular del ventrículo derecho es delgada. ¿Para qué necesita ser grueso? Que lo único que es usar es a una distancia pequeña o corta donde va a ir la sangre. Eso lo denomina la circulación. Esa es la circulación. Ahora nos ponen acá el esquema de la red, ¿no? De la red circulatoria, donde lo rojo pues es la parte arterial, después tenemos la red capilar y la parte venosa. Esto es lo normal. Este es el calibre que debería de tener la arteria para que todo en situaciones fisiológicas o normales sucede esto, ¿no? Este tipo de distribución. Pero acá nos dicen que aquí hay un estado de hiperemia. Y como podrás ver, el grosor, ¿no? El grosor, la luz de esta arteria comienza a crecer. Y nos dicen que es hiperemia porque hay un incremento en el flujo, ¿no? Necesariamente la arteria o la arteriola se dilata. ¿Y qué quiere decir dilata? ¿Qué significa dilatación? Que la luz se expande o crece, ¿sí o no? Para toda estructura que tiene luz. En este caso es la arteria. Entonces la arteria está dilatada. O podemos decir vasodilatación de la arteria, ¿no? Y eso quiere decir que hay mayor cantidad de sangre. ¿Pero de sangre qué? De sangre arterial. Que va a comenzar a llenar y también a dilatar ¿a quién? A los capilares. Y tú podrás ver que esta sangre roja y está llenando casi todo el lecho capilar. Pero te das cuenta también de que se ha incrementado un poquito, ¿no? Un poquito la parte venosa, pero un poco nada más.
y todo está lleno de sangre arterial. Entonces, eso quiere decir que donde está irrigado y está sucediendo esto, el órgano protegido será rojo, ¿no? Vivo y caliente también. Porque hemos dicho que esta sangre arterial está llevando los nutrientes para el metabolismo. Por lo tanto, el metabolismo se incrementa y parte de este incremento del metabolismo también está el calor. Por eso está rojo, vivo y caliente. Y también nos dice que esta hiperemia podemos llamarlo eritema siempre y cuando suceda en la piel, le llaman eritema. Y nos ponen como ejemplo el ejercicio. Un ejercicio intenso. ¿Y la hiperemia dónde será? ¿Dónde sucederá la hiperemia si tengo un ejercicio intenso? Debe estar en tu cerebro, en tu corazón, en tu piel, en tu estómago, en tus intestinos, en tus músculos, esquelético. ¿Dónde estará la hiperemia? ¿Dónde estará la hiperemia? En la piel, pero con la piel corres. ¿La piel qué hace? ¿Qué hace la piel? Nada más, pero ¿quién hace todo el trabajo? ¿Quién está? Le estamos exigiendo el trabajo, ¿ah? A los músculos. Entonces, los músculos estarán con hiperemia. Entonces, en este caso está ocurriendo una hiperemia de tipo fisiológica ante un intenso ejercicio. No, como ya te dije el caso todo media cuadrita, no te va a dar pues hiperemia por eso, ¿no? Tiene que ser mantenida, intensa. ¿Para qué? Para que se vuelva hiperémico nuestros músculos. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, ¿en qué? ¿En qué podemos poner la hiperemia fisiológica? Una glándula mamaria activa, ¿no? Una glándula mamaria de una vaca Olsen, que está en plena campaña, en plena lactación, ¿no? Estará roja, estará rosada, ¿no? Caliente. ¿Alguna vez han tocado un número de una vaca? Y es bueno que lo hagan. Vayan, ordeñen, hagan su práctica acá, de limpia, etc. Vayan y vivan con la vaca para que aprendan cómo es. Muy bien, entonces estamos en el caso de la hiperemia. Y hablamos de una hiperemia fisiológica, pero también nos dicen que hay una hiperemia patológica. Y que eso está dando una inflamación, y que eso hablaremos después en el tercer capítulo, en la tercera unidad, que se habla de inflamación. Ahora solo mencionaremos la parte fisiológica de la hiperemia. Pero también está la otra alteración que se llama la congestión. Y nos dice que también el color, o la forma de llamarla a un órgano tejido, parte de ella, que está con sangre acumulada, sangre venosa, se le llama cianosis. ¿Qué significa cianosis? Cianosis significa un rojo azulado. Pero también nos dice que esto puede producirme hipoxia. ¿Y por qué hay hipoxia? Porque mire, ¿qué pasa con la red? ¿Qué pasa con la red sanguínea? ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren una cosa muy interesante. Vamos a poner los tres para que puedan. Acá se supone que no se altera, ¿no? No se altera. Sin embargo, la parte de la sangre arterial, miren, el territorio está amplísimo. La que está abarcando todo es la sangre venosa, ¿sí o no? Toda la red capilar está llena de sangre desoxigenada. Pero también te darás cuenta que acá la vena o la vénula no ha sufrido ningún cambio. Entonces quiere decir que la acumulación está dando más acá en la red capilar. Una red capilar donde está llena de sangre venosa. Entonces acá el crecimiento del flujo acá no varía, está igual que la flecha, está igual que la otra, pero acá mire, ha disminuido. La vénula que está sacando la sangre desoxigenada, pero se está quedando almacenando en los tejidos. Los tejidos están con una sangre desoxigenada y por eso dice, ejemplo, obstrucción local. O también puede ser una falla del corazón, dice. Falla, obstrucción local o falla del corazón, es una falla congestiva particular. Bien, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, aunque ya lo hemos visto. La hiperemia hemos dicho que puede ser fisiológico o patológico. La fisiológica generalmente puede ser en las glándulas de función interna, que están en
plena actividad, por supuesto, necesariamente, o el músculo esquelético ante un intenso ejercicio, ¿no? La hiperemia patológica lo único que solamente lo vamos a ver en la inflamación, y eso ya lo vamos a ver después. Es un proceso activo, por supuesto, la sangre es expulsada por el corazón y las arterias las mantienen. Y esto dice sucede por dilatación arteriolar. ¿Cómo veo macroscópicamente de que estoy frente a una hiperemia? El órgano tejido con un color rojo vivo, el volumen aumentado y tiene mayor temperatura. Y este es el ejemplo que nos ponemos. La glándula mamaria de una vaca Holstein en lactación está rosadita, ¿no? Está caliente ella, llena de leche, ¿no? Entonces, así de esa manera, la glándula mamaria tiene que ser bien irrigada, más irrigada en este proceso de lactación. Y esto puede suceder, o también eso se puede hacer evidente en todas las hembras cuando están en el periodo de lactación, especialmente si tienen la piel blanca, ¿no? Se vuelven rosaditas, calientes, ¿no? Pero cuando la piel es oscura, pues no vas a ver hiperemia, no ves nada. Si así nomás no ves nada, imagínate con pelo no ves absolutamente nada. El sonrojo es también una forma de hiperemia, ¿no? Que te pongas rojo, los cachetes o las orejas, de vergüenza, ¿no? No sé, que por alguna cosa ahí, a ver, que te peñica la oreja, que te pone rojo o no se te pone rojo. Sí, ¿no? Eso es hiperemia. ¿Alguna vez he experimentado que tus orejas están calientes y te queman? Eso es una hiperemia. Así se pone, el rojo y caliente. El sonrojo es algo que nos ocurre a nosotros, que somos humanos, ¿no? Que nos da vergüenza o quizá por otras cosas más. Pero eso es, el sonrojo es una característica de una hiperemia de tipo psicológica. ¿Qué hay con una congestión? Como tú puedes ver, cuando se habla de congestión, ya no se menciona que hay una congestión fisiológica y una congestión patológica, porque la congestión siempre es patológica. En cambio, la hiperemia sí, ¿no? La hiperemia sí puede ser fisiológica, pero la congestión no es fisiológica. La congestión siempre es patológica. Por eso es que cuando se habla de una clasificación, hablamos de una congestión local y hablamos de una congestión generalizada también en el sistema. Cuando hablamos de una congestión local es porque una rama de la vena ha sufrido algún tipo de ¿qué? Algún tipo de obstrucción, o como dicen, ¿no? E impide el drenaje, ¿no? Alguien está impidiendo el drenaje y por eso, ¿no? La sangre desoxigenada se acumula en ese tejido visual. Y bueno, y la congestión generalizada o sistémica, en la cual afecta a muchos órganos, y la causa principalmente, no digo que sea la única, está por la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir que sea insuficiente el corazón? Que no mantiene ¿qué cosa? El gasto cardíaco. No mantiene el volumen. ¿Sí? No mantiene el volumen en la unidad de tiempo. Es lo que dice cuando está en una insuficiencia. ¿Qué quiere decir insuficiencia? Que no cumple los años. ¿Por qué? Puede ser por muchas causas. Cualquiera de ellas, que sea el propio corazón. Bueno, pero ahí nos dice, como es una congestión generalizada o sistémica, vamos a tener que ver qué lado del corazón está afectando. Si es el lado izquierdo o si es el lado derecho. Porque tendré una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda y también tendré una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y si alguna de ellas se tiene a afectar, las consecuencias de esta insuficiencia me va a dar una congestión. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ¿qué quiere decir? Que mi corazón izquierdo es incapaz de poder mantener su gasto cardíaco. O sea, no puede mantener el volumen que se necesita por unidad de tiempo, que puede ser un minuto, que puede ser una hora, no puede hacerlo. No cumple con su gasto. Entonces, si no cumple con su gasto cardíaco, ¿qué pasa con la sangre? La sangre se queda en los vasos que están llevando la sangre, ¿no? Y también en los órganos de donde viene la sangre.
Si nosotros hablamos que hay una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, izquierda quiere decir que el ventrículo izquierdo es incapaz de poder expulsar el volumen de sangre necesario y esa sangre se va a quedar en el corazón y cuando venga la sangre del órgano, de los órganos, a depositarse en el ventrículo no podrá recibir todo el volumen y la sangre se quedará en el vaso sanguíneo y además también se quedará en el órgano del cual está viniendo la sangre. Entonces, si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, es el lado del corazón que tiene que distribuir y mandar la sangre a toda la economía, ¿de quién le manda la sangre al lado izquierdo? ¿De dónde viene la sangre al lado izquierdo? ¿De dónde viene? Según el circuito. Claro, ¿quién se acuerda y sabe que hay un circuito también? Ahí está el circuito. Este circuito tiene que andar contigo toda la vida, ¿ya? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes hasta cuándo va a andar contigo? Hasta que te lo aprendas, ¿ya? Y una vez que te lo aprendas, dices chao. Entonces, si yo te digo, este lado izquierdo del corazón es insuficiente, entonces no puede mandar la cantidad de sangre a toda la economía, no puede hacerlo, no tiene la capacidad, algo le ha pasado, algo le está fallando. Pero tú verás que este lado izquierdo, ¿de dónde viene la sangre que llena el lado izquierdo? ¿De quién es? Del pulmón. De Dios. Entonces quiere decir que esta sangre que queda acá, ya no te va a poder recibir toda, se quedará en este vaso sanguíneo y también se quedará ¿dónde? Se quedará en los pulmones. Entonces, ¿quién se congestiona cuando tiene insuficiencia cardíaca congestiva izquierda? ¿Quién se congestiona? Los pulmones. No. Ahora, la consecuencia de esta congestión, la congestión también trae sus consecuencias y también ya lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien, eso es para el lado izquierdo. Para el lado derecho, ¿qué pasa cuando este lado derecho que tiene que mandar la sangre a los pulmones no puede ser? No puede mandar la cantidad suficiente. Entonces, si no puede mandar la cantidad suficiente, ¿quiénes se congestionarán? ¿De dónde se recoge la sangre? ¿De dónde se recoge la sangre para que vaya al corazón derecho, al lado derecho? ¿De dónde se recoge la sangre? La sangre se recoge de todos los órganos abdominales y de toda la economía, la mayor parte. Entonces, ¿quiénes serán afectados? Los órganos abdominales. Pero el que dice primero que se afecta, primero, ¿quién es? El hígado. ¿Y saben por qué? Porque recuerden que el hígado tiene doble circulación. Y esta doble circulación significa que tiene su circulación hepática a través de su arteria, a través de su vena, pero además también tiene otro sistema que se llama el sistema porta, pero el sistema porta es vena. Entonces su congestión puede estar doblemente afectada. Por eso es uno de los órganos que se afecta principalmente y por eso también es que los autores y la bibliografía toma como ejemplo de órgano congestionado al hígado. Pero nosotros sabemos que todos los órganos, el riñón, el vaso, los intestinos, las glándulas adrenales y todo lo que está en la cavidad abdominal se congestiona. Pero se toma como modelo al hígado. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de manejar con respecto a este circuito para que te lo aprendas bien a través de un dibujo. ¿Cómo es la circulación? Ya no estás adivinando. Le pregunto, izquierdo, no, pulmón, no, hígado, ya no sabes qué es. Me dice que hace un chocolate con mazamorra, ¿no? Y después no sabes qué es. ¿Quién se afecta o cuál se afecta? Entonces, hay que tener bien claro cómo es el circuito para que sepas quién se congestiona cuando hay una insuficiencia. ¿Con el lado derecho o el lado izquierdo? Y no te aprendas por un lodo. Izquierdo pulmón, derecho hígado, izquierdo pulmón, derecho hígado. No sabes por qué, pero ya solamente lo respondes. Profesor, dijo algo del sistema porta, ¿qué más era? Que era de doble circulación. El hígado. Claro, pero el sistema porta dijo algo más, pero no lo llegué a escuchar. ¿Qué es vena? Es vena. La vena es la vena porta. La vena que recoge la sangre de los intestinos, producto de qué cosa? Producto de la absorción de nutrientes, que necesariamente tiene que pasar por el hígado para ser metabolizado. Para activarlo. Allá, señorita, atrás, miren, nadie.
sigamos. Otra cosa con respecto a la congestión, nos dicen que cómo define la congestión, hablan de que es el aumento del contenido sanguíneo intravascular y se debe a un drenaje insuficiente de sangre venosa. ¿Por qué le dicen drenaje? Porque la sangre venosa está de salida, ¿sí? Así como cuando se te atora el desagüe, ¿no?, de la casa. Ahí se atoró el drenaje, ¿sí? El agua llega a través de los caños a tu casa, ¿no? Pero el desagüe sale de tu casa, ¿no? Y van por los desechos de todo, igualito en la sangre, ¿no? La arteria llega a la sangre, el oxígeno, los nutrientes, pero de la vena salen los desechos, igualito. Entonces, por eso hablan de drenaje, porque las venas salen, ¿no? La sangre no puede salir, hay un obstáculo, hay algo que está impidiendo el drenaje de esta sangre venosa. Macroscópicamente, ¿cómo se ve una congestión? Nos dicen que hay aumento de volumen, tanto la hiperemia como la congestión, aumenta el volumen de los órganos, pero el color es lo que lo distingue, ¿no? Acá se habla de una cianosis, también se habla del color rojo azulado, ¿no? Y también nos dice que hay una disminución de la temperatura. Acá también nos habla de que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca tenemos que recordar que puede haber una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo que está relacionado con la circulación mayor y una insuficiencia cardíaca del lado derecho que está relacionado con la circulación menor. Pero te habrás dado cuenta también que los órganos que se congestionan son aquellos que están detrás del corazón. Por ejemplo, ¿no?, de acá sale la sangre, se va para acá, se va para allá. Ahora, ¿quién se va a congestionar? El punto o el órgano que está detrás del corazón, ¿quiénes son los pulmones? Ahora, en el lado derecho, acá la sangre tiene que salir para acá, del ventrículo sale a los pulmones, pero este es insuficiente para mandar y la sangre se acumula en la vena, anterior, cava posterior, y los órganos también se van a congestionar. Es un punto detrás del corazón. Hay una congestión que tiene un nombre propio que se llama la congestión hipostática. Esta congestión hipostática tiene que ver con su nombre directamente. Hipo significa bajo, ¿sí? Hipostática, posición, o sea, la posición baja del cuerpo. Entonces, la sangre siempre tiende a acumularse a las zonas bajas o declives, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre se acumula por la fuerza de la gravedad. Por la fuerza de la gravedad, la sangre tiende a almacenarse en las zonas bajas. Y por eso es que tú ves que este pulmón, ¿no?, tiene unas zonas en las cuales está bien rojo. ¿Por qué? Porque la sangre se ha acumulado por la fuerza de la gravedad. Y esto nos sirve también ¿para qué? Para saber en qué posición se murió este animal. De cúbito lateral izquierdo, en este caso, de cúbito lateral izquierdo, porque el corazón está para acá. Cuando son órganos pares, tú vas a ver que uno de los lados contiene mayor cantidad de sangre, que está más oscuro, justamente por esta acumulación de sangre por la fuerza de la gravedad. Las zonas más bajas o más declives tiende a acumularse la sangre. Y esta es una imagen microscópica de una congestión, ¿ya? Esta es la imagen microscópica. La imagen microscópica. Ahora, ustedes pueden ver de qué vaso sanguíneo se trata. ¿Se nota o no se nota? ¿Qué cosa es? Estoy hablando de vasos sanguíneos. Órgano, riñón, si son vasos sanguíneos, estos son vasos sanguíneos. Vénulas. Venas. Venas. ¿Cuál es la composición histológica? Capilar. ¿Qué son capilares? Bien, entonces, ¿qué cosa es?
rojo se ve muy bien, así es. Solo vamos a repetirlo. Muy bien, entonces, además también, así son los capilares, así bien abiertos, están dilatados o no están dilatados. Dilatados. Están dilatados y también están llenos de Glóbulos rojos. A esa dilatación con que estén llenos los glóbulos rojos se llama pletórico. Pletórico, ¿qué significa? Dilatado y lleno de glóbulos. Entonces, en este caso, los capilares están pletóricos. Y además te darás cuenta que también que algunos glóbulos rojos, miren, ¿se han escapado o no se han escapado de ellos? También abajo hay, miren. Y hemos dicho que el glóbulo rojo, por el vaso sanguíneo, ¿qué cosa es? Hemo. Ahora, no me van a decir, ay, pero hay poquitos, no interesa. Es doble de poquito, como el ladrón, ¿no? El que roba es ladrón, así que roba es un botón, pero por 10 céntimos eres un ladrón. Es robar. No interesa el compro, lo que vale es que has robado. Poquito, bastante, pero has robado. Acá también, 1, 2, 3, 4, 5, igualito es en verdad. Que sea escasa, que sea leve, que sea moderada, que sea abundante, que sea intensa, eso no tiene que ver. Pero acá estoy viendo que los glóbulos rojos están fuera de los sanguíneos. ¿Por qué salen los glóbulos rojos fuera de los sanguíneos? Justamente porque están pletóricos. Entonces, los glóbulos rojos escapan a través de las uniones intercelulares, o sea, las uniones del endotelio, por ahí salen los glóbulos rojos. Y a este mecanismo se llama diapedesis. El mecanismo por el cual los glóbulos rojos escapan al intersticio se llama diapedesis. Entonces, dichas en otras palabras, puedo decir, la hemorragia que sucede en una congestión, el mecanismo por el cual se lleva a cabo se llama, o es por diapedesis. ¿Entendido? Ahora, ¿qué otra cosa más podemos ver acá? A ver, ¿qué creen ustedes que sean estos paquetes rosaditos que están aquí? Sí. ¿Eso de qué cosas son? Eso de Fibra muscular. ¿qué cosas son? ¿Qué es el intersticio? El intersticio está compuesto por qué? Por tejido Conectivo. conectivo conjuntivo. ¿Y el tejido conjuntivo de qué está compuesto? Fibras. Colágenas. ¿Qué más? Eso, las fibras colágenas son fibras. ¿Y las células? ¿Qué células hay? ¿Ah? A ver, con ganas. ¿Han almorzado? Ah, nosotros no hemos almorzado. Y así, no han almorzado, se me va ahorita. Son las cosas, ¿verdad? Y a mí me fastidia. Entonces, son los fibrocitos. Ya, pero ahora, miren, las fibras colágenas en el intersticio generalmente están formando paquetes, ¿sí? Paquetes irregulares. ¿Qué significa que sean paquetes irregulares? Que no tienen una misma dirección. Los paquetes están interrumpidos y toman diferentes direcciones. Así generalmente se dice. Pero los paquetes están juntos, nunca están separados. Porque si no, computaría por ahí, ¿qué hacen los espacios de ellos? Hay que ver, tiene que estar juntos. Pero tú ves que hay espacios, ¿no? Hay espacio, miren, hay espacio entre los paquetes de fibras colágenas. En algunos los espacios son mucho mayores, ¿no? Y estos espacios, acá peor, estos espacios se están dejando y los paquetes se van comprimiendo, o se van disociando de repente. ¿A esto cómo le llama? A esto que dejan estos espacios se le llama la laxitud. Y es un efecto, la laxitud del tejido conjuntivo. ¿Qué quiere decir? Que los paquetes comienzan a comprimirse, los vasos tanto, acá no se ve tanto compresión de los vasos, pero miren, estos espacios que tú ves no deberían existir. ¿Y por qué está sucediendo acá? Por el efecto de la salida del líquido. A eso se le llama la laxitud. Esos espacios entre las fibras, mira,
solo las venas, pero también los capilares. Y en la hiperemia, ¿quién? Y en la hiperemia, ¿en qué vaso participa? ¿Dónde hay mayor flujo de sangre o vasodilatación? Las arterias. Voy a tener un palo para pegar especialmente los ricos. Bien. Si nosotros hablamos de la insuficiencia cardíaca congestiva, hemos dicho que para cada una de ellas vamos a tomar siempre un órgano que esté afectado. Cuando hablamos de una ICC derecha, hemos dicho que vamos a tomar como órgano modelo aquí al hígado. Muy bien, entonces dice, otra cosa muy importante, bien, las insuficiencias pueden ser a corto plazo y también pueden ser a largo plazo. Cuando son a corto plazo hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva derecha aguda y habrá una insuficiencia cardíaca congestiva derecha crónica si es a largo plazo. Si es que esta congestión se mantiene en el tiempo, será una insuficiencia crónica, derecha crónica. Entonces, así como va a ser una insuficiencia cardíaca congestiva derecha crónica, la congestión también será crónica, por supuesto. Por eso en el hígado vamos a ver tres fases de congestión en el hígado, cuando hay una ICC derecha. Entonces dice, se distinguen tres fases. La primera se llama la congestión hepática. La segunda se llama la congestión hepática subaguda o también llamada atrofia cianótica. Y la tercera es la congestión crónica o también llamada induración cianótica. Y en algunos casos, ¿hasta dónde es el extremo que puede llegar una congestión? Hasta la congestión. Una congestión crónica me puede llevar hasta la cirrosis. No se olviden de lo que estoy diciendo, porque yo para asegurarme a una pregunta. Bien, entonces, ¿cómo voy a ver al hígado en las fases, tanto aguda y acable? Acá te dice, ¿cómo lo vas a ver? Te lo dice macro y micro. Y si no está ahí, yo te lo estoy diciendo. Yo te lo digo. Bien. Entonces, en la fase de congestión aguda, el hígado está aumentado de tamaño. El hígado macroscopio está aumentado de tamaño. Está cianótico, o sea, está un color rojo azulado, o está bien oscuro, ¿no? Oscuro. Y otra cosa más, yo le agregaría una tercera característica para el macroscopio. Al corte del hígado, si tú cortas al hígado, comienza a salir la sangre. Los autores hablan, al corte resuma sangre. ¿Qué sangre será? ¿Arterial o venosa? Venosa. Claro, Benito Villa piensa. Venosa, pues estamos hablando de congestión. Vamos, ya. Entonces, esas son las tres características principales que me están diciendo que estoy frente a un hígado con congestión aguda. Un hígado con congestión aguda. ¿Cómo veo microscópicamente una congestión aguda? Me dice, los capilares sinusoides, especialmente los que están en la zona centrolobular, o sea, los que están cercanos a la vena centrolobular, están llenos de sangre. ¿Cómo estarán los capilares sinusoides? ¿Estarán dilatados? ¿Estarán pletóricos o no? Sí. La vena centrolobular está pletórica y también los capilares sinusoides están pletóricos, ¿no? Y además también nos dicen que la vena centrolobular está llena de sangre, dicen, la zona central está llena de sangre. Y que es muy probable que haya hemorragia o no haya hemorragia. Claro, ¿no? Si están pletóricos, va a haber hemorragia por... Bien, entonces dice que esta forma de congestión también se le llama, o le dicen así, congestión pasiva o dice, ojo, hay también hemorragias centrolobuliares, que estamos diciendo, ¿no? Pero es una hemorragia por diaperesis. Cuando ocurre diaperesis, la pared del vaso no se daña absolutamente, porque los glóbulos rojos pasan a través de las uniones, o sea, sin daño de la pared. Entonces, ya tenemos las características de una congestión aguda. La siguiente se llama la congestión subaguda, o también se llama atrofia cianótica, o
se nota la diferencia. Y los intestinos están más pálidos que los pálidos y miren ese hígado. Está bien cerca. Bueno, la siguiente etapa, llamada la congestión subaguda, o también llamada atrofia cianótica, o también llamada hígado en nuez moscada. Ese hígado en nuez moscada principalmente es una característica macroscópica. Dice que el hígado se asemeja a una nuez moscada. Ahora la pregunta, ¿conoce la nuez moscada? Si no la conoces, te vas al mercado, buscas una nuez y la partes, la cortas, ¿ya? Porque entera no se ve. Pero no te preocupes, que también está. Bien, entonces dice, acá miren lo que dice, ¿ah? Estamos hablando de que aquí la congestión se está manteniendo en el tiempo, ¿sí o no? Ya hemos visto que es un caso agudo, pero dice que esta congestión sigue manteniéndose en el tiempo y ya está dejando de ser aguda y va a iniciar el proceso crónico. Por eso se usa el término de subaguda, ¿ya? Entonces dice, si persiste la congestión, éstasis y congestión es lo mismo. Si persiste la congestión, las trabéculas hepáticas, o sea, los cordones hepáticos, ¿qué van a sufrir? Atrofia, simple. Porque recuerda que los cordones hepáticos, a ambos lados de los cordones hepáticos, ¿quién están? Los capilares y los están comprimiendo a ambos lados. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que los cordones hepáticos van a subir la compresión de un lado y del otro lado y comienzan a desplazarse, comienzan a disminuir de tamaño. Pero también dice que numérica, o sea, también van a perderse, o van a morir, o van a desaparecer muchos hepatocitos, especialmente los que se encontraban o se encuentran en el centro del oído. Porque ahí ha habido hemorragias, ¿no? En la aguda ha habido hemorragia y se sigue manteniendo. O sea, esas son las zonas donde sufren la compresión y la atrofia y de repente desaparecen. Ahora nos dice que también hay hemosiderosis. Claro, cuando yo veo macrófagos cargados de hemosiderina, quiere decir que eso es una hemorragia que ya tiene su tiempo. Ya no es aguda, ya es subaguda. En la zona, dice, ya eso, pues tengo hemorragia en la zona central y tengo palidez en la zona perilobular. Quiere decir que este hígado, sus lobulillos están de la siguiente forma: en el centro oscuro, por la hemorragia o también por la congestión, y en la periferia de los lobulillos está pálido porque hay, ¿qué cosa? Esteatosis. ¿Y por qué hay esteatosis? Porque hay hipoxia debido a esta congestión. Entonces yo voy a ver al hígado con zonas oscuras centrales y zonas periféricas pálidas, y todos los lobulillos se van a notar de esa forma. Por eso es que al hígado, tanto externa como interna, superficie externa como interna, vamos a ver estos dos colores que se asocian, que pertenecen al lobulillo, y a esa forma se llama la atrofia del hígado. Esta es una nuez moscada cortada, y el hígado está así. Las zonas centrales oscuras rodeadas por zonas pálidas. ¿Y a eso cómo le llaman? Hígado en nuez moscada, o también llamada atrofia cianótica del hígado, o también llamado congestión subaguda. Esos tres nombres pues. Muy bien. Esto es la imagen tanto macro. Pero recuerda que las zonas pálidas es porque hay cosa. Podés encontrar alguna es posible que puedas encontrar, pero en la mayoría de los casos es esto. Muy bien. ¿Y qué hay con la congestión crónica? O también llamada induración crónica. ¿Y qué hay en los procesos crónicos? Miren, todos los procesos crónicos están relacionados directamente con la presencia de qué cosa? De la fibrosis. ¿Pero qué es la fibrosis? ¿Qué es la fibrosis? Cuando yo veo una fibrosis, ¿qué tengo que pensar? En este caso, tengo que pensar que esa fibrosis ha venido a reemplazar a
sentido a la vida. Y por eso está ahí esa fibrosis. Ahora, ¿dónde se ubica la fibrosis? La atrofia y la necrosis explica la disminución del tamaño. Quiere decir que en un proceso crónico el hígado, ¿cómo estará? Disminuido de tamaño. Pero también la consistencia se incrementará. Sí, también se incrementará. ¿Qué pasa con la superficie externa del hígado? ¿Será lisa o no será lisa? No, deja de ser lisa y se vuelve irregular. Cuando yo quiero decir que la superficie no es lisa, utilizo el término irregular. Ahora, ¿está irregular por qué? ¿Porque hay depresiones? ¿O porque hay crecimientos que sobresalen a la superficie? Hay crecimientos. Las depresiones producto de la pérdida de los hepatocitos. ¿Entendido? Ahora, microscópicamente, ¿cómo puedo reconocer que estoy viendo una congestión crónica? Mire, la característica principal, número uno, ya dice la fibrosis alrededor de la vena central. Cuando yo veo una fibrosis alrededor de la vena central, entonces esta cronicidad es ¿por qué? Por una congestión. No por una hepatitis, sino por una congestión. Esa es la característica principal. ¿Habrá fibrosis perilobular? Es posible que no. Pero acá la que me determina que esta fibrosis es con congestión es la fibrosis alrededor de la vena central. ¿Te acordarás? ¿Has entendido? Ya pues, anota con tus propias palabras, porque no te lo voy a volver a repetir. Es algo que tienes que entender, repetirlo, ya, listo. Bien, cuando se encuentra esta fibrosis alrededor de la vena central, dice que toma un nombre. ¿Sabe cómo le llaman a eso? Le llaman la cirrosis cardiaca. No quiere decir que yo voy a ver una cirrosis cardiaca. A esa fibrosis le llaman la cirrosis cardiaca. Pero ojo chicos, una cosa. El hígado, en una congestión crónica, puede llegar hasta la cirrosis. ¿Quieres saber qué es la cirrosis? Ya, no te pierdas el capítulo de inflamación crónica y ahí lo verás. Ahora, ¿qué nos dice más? Dice para que no te pierdas, que quede con el clavo ahí, ¿no? Entonces, sí, tengo que llegar para retirar. Y si no, te retiran. Bien, dice, en el vaso y los riñones, yo diría en el vaso, en los riñones, en la glándula, la congestión pasiva crónica tiene alteraciones similares a las descritas en el riñón. O sea, que también habría sufrido, pues, la superficie también está irregular. Pues, muy bien. Entonces, esto es la congestión de una ICC derecha, tomando como modelo aquí al hígado. Hay tres fases, una aguda, una subaguda y una grave. Ahora vamos a hablar acerca de la ICC izquierda, ¿no? Que va a producir una congestión solamente a un órgano, ¿cuál? El pulmón, también llamado los pulmones. Bien, entonces vamos a ver. Los pulmones, la cosa es más sencilla. ¿Por qué? Porque los pulmones solamente van a tener una fase aguda y una fase crónica, nada más, no hay más, ¿ya? Para la ICC, solamente uno, ¿eh? Entonces nos dice, la fase inicial o la fase de congestión aguda se produce ingurgitación capilar. No te dicen que hay tonicidad capilar, sino ingurgitación capilar. Miren, ¿saben por qué utilizan este término? Recuerden ustedes que los alvéolos están rodeados de ¿qué? De capilares, capilares alveolares. Cuando estos capilares se llenan de rojos, ya no hay límite entre un capilar y otro. Y parecería que todo es el recorrido o un corte longitudinal del capilar. Parece, ¿no? Entonces están llenos así, por eso están en ingurgitación. Pero no por otra cosa. Igualito, hay tonicidad, pero no hay un límite entre un capilar y otro capilar. Todo está lleno, ¿no? Como esto le llaman ingurgitación. Pero nos dicen que hay edema. Hay
Además de que los capilares están llenos de glóbulos rojos y que es muy probable que esos glóbulos rojos escapen de los capilares y vayan a los espacios alveolares también, por dependencia. Toda congestión me voy a encontrar eso, siempre. Pero me dice que hay edema. Muy bien. Pero el edema primero se da de capilar al intersticio. ¿Cuál es el intersticio del alveolar? La pared alveolar. ¿Cómo es la pared alveolar? Es abundante, es escasa, es pequeñita, es estrecha, no se ve, si se ve. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, agarra tu libro de histología, mira tu figurita y acuerdas, ¿ya? Entonces dice, primero va el intersticio y después del intersticio se va hacia el espacio alveolar. Donde en el espacio, el líquido que puede hacer, expandir, salir. Eso es lo que necesita el líquido. Ahora la pregunta sería, ¿qué sucede? ¿Quieres saber? Ahorita. Entonces, el edema sale del intersticio a la pared del alveolo y después se va al espacio. ¿No? Y también ahí está la noción de los electros. Ojo, dice, el edema pulmonar puede llevar a la ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué me lleva la factura? Porque te dice ahí que el líquido del edema está saliendo al espacio alveolar. El espacio está lleno de aire, ¿sí o no? Porque ahí sucede, ahí a través entre el alveolo y el capilar se va a dar qué cosa? El intercambio gaseoso. Ahora, el espacio alveolar ahora está ocupado ¿por qué? Por líquido. ¿Podrá producirse intercambio gaseoso? Si te falta el aire, ¿te mueves o no te mueves? Por supuesto. Y no hay necesidad de que todo el pulmón esté involucrado, sino que un porcentaje del pulmón que esté dañado, esté con esa interferencia y se puede morir. Claro que se puede. Pero hay otra cosa muy importante. Recuerda que cuando el líquido sale hacia el espacio alveolar, recuerda que en el espacio alveolar, ¿qué cosa hay? Hay aire, ¿sí? Entonces, cuando el líquido sale, hay una mezcla de aire con líquido. Y esta mezcla de aire y líquido van a formar ¿qué cosa? Van a formar una sustancia espumosa. Y a estas espuma o burbujas de aire que se forman ahí, la sustancia surfactante que tiene el alveolo le da la estabilidad a estas burbujas de aire. ¿Qué quiere decir eso? Que son difíciles que se puedan romper. Entonces yo macroscópicamente lo voy a ver como una sustancia espumosa porque tiene mucha burbuja, ¿sí? Y microscópicamente, ¿qué es lo que voy a ver? Pues vas a ver el edema, pero no como edema, sino como una sustancia acidófila con presencia de vacuolas. Pero esas vacuolas no vas a creer que es grasa, porque si es grasa te voy a pegar. Yo si te pego, ya no te importa, denúnciame si quieres, pero voy a pegar. Esas vacuolas son ¿qué cosa? El aire retenido, la burbuja. La vacuola es la presencia de la burbuja de aire microscópicamente. El líquido y aire que forman las zona de las sustancias. Muy bien, ¿eso es para qué? Para una congestión. ¿Cómo estará el pulmón? ¿Estará pesado o no estará pesado? Sí. ¿Estará grande o no estará grande? También. ¿El color? Igual con el hígado, ¿cómo estará? Ojos soldados cianóticos. Y además, ojo, cuando yo comienzo a abrir el pulmón, y si corto el pulmón y lo presiono, a veces sin presionar, ¿qué va a salir? Saldrán las sustancias. Si yo estoy haciendo una necrosis y le comienzo a abrir la tráquea, de repente ya le vas a encontrar las sustancias que tenemos en la tráquea. O de repente no encuentras en la tráquea, la encuentras en el bronco. Pero recuerda que esta sustancia espumosa se ha formado en el alveolo, pero es tan abundante que comienza a salir por las vías respiratorias. ¿Entendido? ¿Eso es para qué? Para la congestión aguda. La otra, dice, es la congestión crónica. La congestión pulmonar crónica se manifiesta primeramente
incrementa la consistencia. Por eso utilizan el término de inhidración. ¿Por qué? ¿Y aquí te dice por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay un aumento de las fibrillas reticulares, pero principalmente de las colágenas. Y aquí viene la pregunta de rigor. ¿Y por qué se incrementó la fibra reticular y la fibra colágena? ¿Por qué? Aquí te dice, en el intersticio, a consecuencia del edema intersticial persistente. Por el edema que se está manteniendo en el tiempo, porque ya estoy en un proceso ¿qué? Crónico. ¿Y lo crónico qué significa? Largo plazo. Entonces, cuando yo tengo una sustancia que puede ser en este caso líquido u otra cosa, por mucho tiempo, ¿tiende a qué cosa? Tiende a estimular la organización. O sea, ¿tiende a qué cosa? A la fibrosis. Entonces, como podrás ver, la fibrosis que ocurre en el pulmón es diferente a la fibrosis que ocurre en el hígado, porque las células no son destruidas. Pero acá la fibrosis está ocurriendo porque el líquido que ha salido no se puede eliminar y permanece con líquido. Y esto tiende a que se produzca eso por la organización. No es organización. Entonces, eso es lo que tengo en ojo. Acá, en esta congestión pasiva crónica, esto es lo que se ve microscópicamente, pero aquí falta algo, Dice que en los espacios alveolares ya no voy a ver glóbulos rojos, ya no. Lo que voy a ver son gran cantidad de macrófagos cargados de hemocilina. A todo esto microscópicamente tenemos que poner gran cantidad de macrófagos cargados de hemocilina. Ahora le dice la inhidración parda, ¿por qué? Porque esta cantidad de macrófagos cargados de hemocilina en una congestión pasiva crónica o una congestión crónica pulmonar es que esta hemocilina le da ese color pardo, gris, u ocre, que llaman. El pulmón ya deja de ser un palo rosa, o ya deja de ser congestivo, cianótico, y se vuelve de un color pardo, pero con incremento de la consistencia porque se han incrementado las fibras. ¿Cómo lo veo? Acá hay una fotito muy bonita. Esto lo pongo. Pero acá te dice. Ojo, además también dice que estos macrófagos cargados de hemocilina le llaman las células de la insuficiencia cardíaca. Así se llama. Las células de la insuficiencia. La congestión pulmonar crónica también se le llama inhidración parda. ¿Parda por qué? Por los macrófagos llenos de hemocilina. Se encuentran en los espacios alveolares. Inhidración porque hay un incremento en la consistencia por incremento de las fibras colágenas y reticulares del intersticio. Y este es el pulmón, ¿qué le parece? No es un pulmón que tiene un color rojo cianótico, y tampoco tiene un color normal que se rosa pálido. Tiene un color medio ocre, medio pardo. Ahora, fíjense ustedes, si afinan bien la vista, ¿no? Así que ya y el ojo te gana, entonces tú vas a ver acá un salpicadito de pimienta, aunque esta no está muy clara, pero tienes un salpicadito de pimienta. ¿Y ese salpicado de pimienta qué significa? Es que entonces a este pulmón a quién le pertenece? A un perro. Y acá dice, congestión pasiva crónica en un pulmón irritable. Dice hay una moderada firmeza, un color marrón amarillo, a causa de los macrófagos alveolares con hemocilina, y los mediadores inflamatorios producidos por los macrófagos que inducen a fibrocrasia y respectiva formación de fibras colágenas en el intersticio. La colágena le da, dice, bueno, que colapsen los
la impresión de las costillas. Hay una especie de impresiones, ¿no? que suele aparecer porque los pulmones no se corren. ¿Qué se acaba la cosa? 5:50. Si nosotros vamos a hablar de edema, debemos de considerar las presiones. Ojo, una cosa, ¿no? Porque yo siempre dejo pasar esto y me olvido de preguntar, pero debería de comenzar por esto. El líquido necesariamente tiene que venir del almidón. El líquido viene de la sangre. Si nosotros hablamos de edema, que sale el líquido del ejercicio, no sé cuánto, pero vuelve el ácido, entonces, el líquido sale de los vasos sanguíneos. El líquido sale principalmente de los capilares, y es donde se hace el intercambio, etc. Entonces, acá juegan un papel muy importante en cosas, las presiones. Las presiones en vasos. Y hay dos presiones que se oponen, ¿no? Es la presión hidrostática, que es la presión osmótica, o la presión osmótica, ustedes lo habrán estudiado en fisiología. Dice que la presión hidrostática es la que ejerce todo líquido que se encuentra en un envase. En este caso la sangre. Entonces, es la presión que ejerce la sangre en los vasos sanguíneos y da lugar a un movimiento de líquidos hacia afuera. Entonces, por la presión hidrostática, si fuera por la presión hidrostática, los líquidos saldrían del vaso sanguíneo. Pero es la presión que ejerce la sangre como líquido. La otra presión que se le opone es la presión osmótica, o también llamada osmótica, del plasma, que está dada por quién? Por las proteínas de la sangre. ¿Quiénes son las proteínas de la sangre? Principalmente, y en gran cantidad, la albúmina, después le sigue la globulina en menos cantidad, y el fibrinogen. Pero esta presión genera un movimiento de líquidos hacia adentro, o sea, las proteínas atraen los líquidos. Y la presión hidrostática saca el líquido. Entonces quiere decir que acá necesariamente tiene que haber un equilibrio. Si por un lado sale y por el otro lado se recoge, esto está distribuido ¿dónde? Justamente en los capilares, del lado arterial que cede y del lado venoso que recoge. ¿Sí? Y acá les explica la profesora. Dice, en términos porcentuales, el 100% del filtrado se absorbe el 90% a través de la región venosa del plasma. Y el 10% que puede quedar de excedente será recogido por los vasos linfáticos. Y acá nos explica y nos dice, mira, fisiológicamente la salida del líquido al intersticio se hace desde la microcirculación arteriolar final, que está equilibrada por el aflujo en el extremo venular, y el pequeño exceso de líquido es drenado por los linfáticos. Lo que se da, pero a través de qué? A través de los capilares, en la parte venosa, donde recogen los desechos del metabolismo y el CO2. Y si queda un excedente, los linfáticos son los encargados, especialmente de líquido, los linfáticos son los encargados de drenar. Entonces, por favor, que quede bien claro que los líquidos aquí sale líquido. Acá, si la presión, vamos a ver ahora los casos en los cuales el líquido sale. ¿En qué caso sale? ¿Qué pasa con la presión para que pueda salir? En la siguiente diapositiva nos explica. Acá. Nos dice, cuando hay incremento de la presión hidrostática, entonces voy a tener edema. Muy bien. ¿Y en qué caso se produce incremento de la presión hidrostática? Cuando el retorno venoso se altera o se incrementa. ¿Cuándo se altera o se incrementa? En las insuficiencias cardíacas congestionadas. Toda congestión va a elevar la presión hidrostática, ya sea local o ya sea sistémica. Entonces, ojo, dice, la cirrosis hepática también me va a producir incremento de la presión hidrostática. Si yo digo que tengo una cirrosis hepática, estoy diciendo que estoy frente a un hígado que está en un proceso crónico. ¿Tiene fibrosis o no tiene fibrosis? No. Claro, si es un proceso crónico necesariamente tiene cirrosis. Ahora, un órgano
circulación sanguínea será fácil o será dificultosa? Claro, será dificultosa porque hay algo que está, ¿qué cosa? Que está impidiendo que, ¿no? que circule con facilidad o normalmente, ¿no? Por la fibrosis. Entonces el hígado, ante una situación como la cirrosis, se vuelve un punto de resistencia a la circulación. Y por eso también me puede llevar a qué cosa? Me puede llevar a un edema. Y las obstrucciones venosas. Una obstrucción venosa, que me va a dar una congestión en cualquier parte, en cualquier sitio, eleva la presión hidrostática y por lo tanto tendré. Ustedes han visto las mujeres que están en gestación y tienen una barrigota, sus piernas no se le hinchan, sus pies también, y es por el peso del feto que presiona las venas femorales. Y como las venas femorales no pueden drenar, ¿no?, la cantidad de sangre que tiene, se acumula y sale líquido, y se hincha el pie, se hincha la pierna. Entonces, o las personas que pasan mucho tiempo paradas, ¿no? O las personas que ya son mayores, especialmente las mujeres, aunque los hombres también, las varices, ¿no? Las varices es una dilatación patológica de las venas. Esta dilatación patológica hace que se congestione, que esté llena, pletórica de sangre, y también se eleva la presión hidrostática y se hincha. Ahora, esa es una situación con respecto al incremento de la presión hidrostática. ¿En qué otras situaciones habrá también edema? Dice, ¿cuándo? Cuando disminuye, ¿qué dice acá? La presión. ¿Y en qué situaciones va a haber una disminución de la presión oncótica? Todos los estados de hipoproteinemia. ¿Qué significa estado de hipoproteinemia? Que los niveles de proteína, ¿dónde están? ¿Cuándo? Dice, ¿cuándo? Glomerulopatías. Quiere decir que los glomérulos están afectados y están perdiendo su selectividad y están dejando pasar, ¿qué cosa? Están dejando pasar proteínas. Tengo estado de qué? ¿Cómo se llama? De proteinuria. Estoy perdiendo la proteína porque no está funcionando bien, ¿qué? La cirrosis también. La cirrosis es un estado crónico y por lo tanto el hígado será incapaz de poder sintetizar las proteínas de la sangre. La albúmina, las globulina. Por eso baja las proteínas de la sangre. La desnutrición grave. La desnutrición grave, que no hay suficiente cantidad de proteínas, no hay un buen balance, ¿no?, está desequilibrado, también puede llevar un estado de hipoproteinemia y también la edema. Miren que acá estados congestivos, acá estados de hipoproteinemia, me pueden llevar a un edema. Cada uno son independientes. Algunos dicen, ¿y por qué ocurre edema? Ah, claro, como hay una insuficiencia cardíaca, entonces se eleva la presión hidrostática y se baja la presión oncótica. Esto no tiene nada que ver con la presión oncótica cuando hay un estado congestivo. Esto es independiente de esto. Yo voy a tener una elevación de la presión hidrostática y tengo edema. Sin que haya nada de esto, y si me baja la presión oncótica, tengo estado de cortejo, me va a presión. Pero son independientes, no están juntos. Porque hay mucho que dice, claro, cuando hay una congestión, se eleva la presión hidrostática y se baja la presión oncótica. Eso no tiene nada que ver. Entonces, si me ponen eso, yo te pongo eso. Porque quiere decir que no has aprendido, no has comprendido. No has comprendido, es que no sabe. No sabe, definitivamente no sabe. Bueno, y el tercer caso, con respecto a la fisiopatología del edema, dice que toda obstrucción linfática me va a producir cambios de edema. Si se obstruyen los vasos linfáticos, también voy a tener edema. Y acá me dicen, las inflamaciones de los nódulos linfáticos me puede llevar a edema. O de repente, una obstrucción postquirúrgica también me podrá llevar a edema. Todo lo que significa obstrucción o que no pueda cumplir su función, los vasos linfáticos, que son los encargados del drenar o el excedente de líquido que está en el intersticio, voy a terminar con él. ¿Sí? Entonces, esos son los problemas. Por su caso, en el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins, hay un cuadro que dice la fisiopatología del edema. Ellos consideran también que en los casos de insuficiencia renal, porque hay elevación de los zapatos con el
calcio, etcétera, también nos dice que cuando hay un incremento, un excedente en el consumo de sal, va a haber una retención y va a producir edema. Eso es lo que dice. Así que vean un poquito para que puedan. Bueno, ya cuando lleguen a los dedos y ya hablaremos de insuficiencia renal o trabajo. Muy bien, entonces estos son los casos, ¿no?, de el edema. Ojo, el edema, hemos dicho que se va a acumular en el intestino, especialmente ¿dónde? En los sitios donde el líquido se puede, o si no, en las cavidades. ¿Como cuál? Peritoneal, pleural y pericardio. ¿Cuál es el incremento del líquido tisular? Se llama, o el intestino se llama edema. Las células y las fibras son comprimidas por el líquido, el tejido se hace más laxo y se ensancha, los tejidos hematosos presentan un aspecto pálido con pérdida de elasticidad. Se puede desarrollar edema en los distintos órganos, pero de manera especial en los tejidos blandos. Ejemplo, en el tejido subcutáneo, se puede aplicar líquido, en el pulmón, en los espacios alveolares, en el cerebro mismo y también en las cavidades, como son los ventrículos laterales, en hidrotórax, acumulación de líquido en la cavidad pleural, hidropericardio en el espacio pericárdico, hidrocele entre las túnicas del testículo, hidrocéfalo en las cavidades, en los ventrículos laterales del cerebro, y anasarca, que viene a ser el edema generalizado. Todo el animal está hinchado. Hay cachorritos que nacen así porque tienen hipoplasia de los vasos linfáticos, que parecían las cabecitas, se ve que fueran, no sé qué parece, pero son un bolito. Ahí nos han donado un cachorrito con edema enorme, pero es tan grande que no es imposible. Pero voy a tomarlo. Bueno, y esta es la característica macroscópica principal de un edema pulmonar. ¿Cuál es? La presencia de qué? De las sustancias espumosas. Mira, aquí le cortan y se ve de espuma, o aquí abre la tráquea y se ve también la espuma. Sin embargo, el pulmón no tiene un color que diga, ay, hay una congestión, etc. El líquido también puede salir hacia espacios donde se puedan expandir, como por ejemplo este, ¿no? Esta es la submucosa de este intestino. El intestino, o sea, el líquido no va a salir, sale también a la lámina propia, pero el espacio es limitado. Por eso es que en la submucosa se puede expandir de esta manera. ¿Ven esos hilitos blanquecinos que están ahí? Esas son las fibras colágenas que están comprimidas. Y el espacio que está ahí es el líquido. Como tú ves en la imagen microscópica, tú no vas a retener al líquido, porque el líquido se escurre, pero lo que vas a ver son los espacios que dejan o el efecto que produce el edema en el tejido artificial, que es la laxa. Esta, por ejemplo, la acumulación de líquido en el espacio peritoneal se llama hidroperitoneo, o también comúnmente llamado ascites. Otra cosa más importante, el líquido que sale producto de este desbalance o desequilibrio de presiones se denomina trasudado. Trasudado, así se llama. ¿Y por qué se llama trasudado? Porque es un líquido pobre o nada de proteínas. Nada. Porque es un líquido que se escapa, ¿no? Es un líquido solamente trasudado. Ya con sudado y adelante le pones tra. Ya está trasudado, así se llama. Trasudado. Que es diferente al exudado, que lo vamos a ver en un poco más. Aquí está, miren, acá hay un hidrotórax, miren el líquido. Otro detalle más, que macroscópicamente el trasudado, como por ejemplo este hidrotórax, es un líquido que siempre es translúcido o transparente. ¿Ya? El trasudado siempre es translúcido o transparente. Siempre. Puede tener una tonalidad amarilla, o puede ser sin color, o puede ser hasta roja, pero siempre translúcido, ¿ya? Para diferenciarlo del exudado que vamos a ver en la información. Y otro edema, que es un edema muy especial, que se llama el edema cerebral. En el cerebro el edema no se produce por lo que estamos diciendo, ¿no? Ay, se eleva la presión hidrostática, voy a tener edema. Imagínate que se eleva la presión hidrostática y te da edema en el cerebro. ¿Qué va a pasar? Te va a volver la cabeza, ¿sí? Y puede hacer muchas cosas más. Por eso el cerebro se eleva.
se generaliza a todo. Por eso, solamente por todo. Principalmente. Entonces, ¿cómo veo un cerebro que tiene? Nos dice, el cerebro parece hinchado, las circunvoluciones están anchas, los surcos están muy superficiales, no tienen profundidad y parece estar aplastado contra la bóveda. Esto nunca lo he visto, pero bueno, la neurología lo dice. Yo hasta ahora no lo veo, y eso que es un montón de neurología. Y esto es lo que nos pone, ¿eh? Este es un cerebro de un ternero, este es el cerebro de un perrito pequeño. ¿Dónde hay más cerebro? ¿En el del perro o en el del perro? En el perro. En el perro. Ya, si no contesta, no se va. Entonces nos dice, las circunvoluciones están anchas. ¿Quién está más ancha de las circunvoluciones? ¿El ternero o del perro? El perro. No tiene profundidad sus surcos de las circunvoluciones. Miren, claro que este está con un acercamiento bastante. No. Este es un caso de la vida real. Un York, dice el cerebro. Miren, está en la palma de la mano. Está igual, está igual. Y esto, que no es edema, bueno, que es una forma de edema, pero que no es un edema en el tejido, ¿no? En el intersticio, sino es una acumulación de líquido, en este caso de líquido cefalorraquídeo, en los ventrículos laterales. ¿Por qué es importante decir esto? Se llama hidrocefalia. Y entonces generalmente la hidrocefalia es porque hay una alteración en el drenaje de líquido cefalorraquídeo, que puede ser por obstrucción o porque hay alguna alteración en alguno de los agujeros de los canales que no permite el drenaje. Y por eso se acumula en los ventrículos laterales. Pero acá la consecuencia grave, lo importante, es que el líquido comienza a acumularse y comienza a presionar al cerebro. El cerebro se va a atrofiar. Miren cuál es el grosor del cerebro. Este es el grosor del cerebro. Este. Así como es de delgadito este hueso, así está también de delgado el grosor del cerebro. ¿Y por qué? Por la presión que ejerce el líquido que se ha acumulado en ese ventrículo, en esos ventrículos. Esto es lo que sucede en perros. También podrás ver que el ojo del perrito se ve de esclerótica, ¿sí o no? Porque pesa tanto el cerebro que baja. El peso cae sobre los ojos y la córnea baja. Y lo que ves es más de esclerótica. Y andan con la cabeza metida dentro de los miembros, porque les pesa. Esto también puede hacer presión sobre el quiasma óptico. ¿Y qué pasa con los cachorritos? Si usted tiene animales pequeños, se ponen ciegos, se vuelven ciegos, no pueden. Y en algunos casos también afecta el oído. Bueno, ya la hemorragia se lo dejo a usted. Hemos dicho que la hemorragia necesariamente la hemos definido como la sangre fuera de los vasos sanguíneos. Pero no hemos hablado de las causas, ¿no? Dentro de las causas, en términos generales, podemos hablar con daño y sin daño. Con daño, por éxito, por aplastamiento, por corte, por erosión, por todo lo que puede causarle un daño a la pared y ha permitido que la sangre salga. ¿Sí? Y el otro, sin daño, es lo que estamos hablando aquí en la congestión, ¿no? El mecanismo por el cual los glóbulos rojos escapan de los vasos sanguíneos se llama eso es sin daño a la pared. Pero en hemorragia también. Entonces tenemos con daño, llamado por éxito, ruptura, machucamiento, corte, etc. Y sin daño, por diapedesis, en los casos de Confes. También en las cavidades se puede acumular la sangre y también tendrá un nombre. ¿Qué nombre? ¿Se acuerdan que para decir que hay acumulación de líquido en las cavidades usamos el término hidro? Entonces, para la acumulación de sangre en las cavidades utilizamos el término hemopericardio, hemopericardio. Esos son los términos. Ahora, otro detalle más dice que la sangre se puede acumular en cavidades, como lo hemos dicho, hemopericardio, etc.
etcétera, o también la sangre puede salir al exterior a través de las alturas. La sangre puede salir por la nariz, o la sangre también puede salir por la boca, o la sangre también puede salir junto con las heces, también, ¿sí? Como sangre entera o como también como sangre diluida. Entonces, cuando sale la sangre por las aberturas naturales hacia afuera, hacia el ambiente, hacia el espacio, se llama hemorragias externas. ¿Qué tipos de hemorragias externas nosotros podemos hacer? Por ejemplo, puede ser directo y indirecto, estas son directas. Epistasis. ¿Qué significa epistasis? Epistasis significa salida de sangre por los orificios nasales al exterior. Entonces, salida de sangre solamente, nada más. No te dice cuál es el origen, solamente está saliendo la sangre por los orificios nasales. La hemoptisis también es una hemorragia que está saliendo la sangre por los orificios nasales, pero es una sangre que viene de los pulmones, que dice cuál es el origen. La hematemesis, hema, que significa sangre, y emesis, que significa vómito. Entonces, un vómito de sangre. Cuando digo que es un vómito de sangre, ¿de dónde está viniendo la sangre? Del estómago. Por eso se llama hematemesis. Entonces, quiere decir esto es también una hemorragia externa porque está saliendo por la boca, pero que esa hemorragia está proveniendo de dónde? Del estómago. Ahora, la otra que se llama, que es de forma indirecta, que es la melena, que es presencia de sangre digerida en las heces. ¿Cuándo digo que es una sangre digerida? ¿O cómo veo una sangre digerida? Igual, ¿alguna vez he comido sangrecita? Morcilla, relleno, no se pone marrón, igualito va a ser la sangre digerida en las heces de ese color. Para que eso suceda, necesariamente, esa sangre tiene que provenir ¿de dónde? De esto. Es el jugo que se produce esta ingestión. Esta sangre. Ahora, la hemorragia también puede ser interna, dicen. La hemorragia puede ser interna, en una cavidad, ya lo dijimos, entre el parénquima, o sea, en el tejido intersticial, acumulación de sangre también dentro de un tejido, en el cual siempre le denominamos como te golpeas en el carro cuando o alguien te agarra fuerte del brazo, se forma hematomas. ¿No? Hay personas que son bastante delicadas con una presión bien fuerte, que forman un hematoma. ¿Por qué? Porque esa presión está, ¿qué cosa? Dañando el vaso sanguíneo para que salga. El hematoma no es otra cosa que sangre fuera del vaso. Chicos, ¿cuál será la consecuencia de esto, del hematoma o del hemorragia que sale a la superficie? ¿Cuál será la consecuencia? Después, ¿qué habrá? Se generan coágulos. ¿Ah? Se generan coágulos. ¿Y ahí qué más? Y obstruyen los vasos sanguíneos. La consecuencia será ¿qué cosa? Será la hemosiderina. Si se forma la hemosiderina, no se forma. ¿Tú has visto que cuando tú tienes un hematoma se torna, ¿no? A veces rojo, oscuro, y después generalmente se torna medio verdoso, y después medio pardo y se fue. Y cuando se torna pardo quiere decir que los macrófagos ya han llegado y están transformando eso en hemosiderina. Pero los macrófagos dicen, oye, acá me quedo, los macrófagos ya se comienzan a fagocitar todo. Un rato ves la hemosiderina y después el día siguiente ya no están, porque los macrófagos se van. Y ya no hay. Bueno, en algunos países le llaman, cuando este hematoma es pequeñito, le dicen cardinal, acá le decimos hematoma. Miren, eso, no te digo esto porque yo he visto, alguna vez he visto a gente que tiene unos putazos acá en sus cuellos. Y eso que tú ves ahí que de hecho, eso es un daño, ¿sí? Es un daño al vaso sanguíneo porque es como una succión que te hace, que te daña, aunque te dañe el vaso. Y esa persona dice que te quiere, que el que te ama no te daña. De verdad, te ríes, es cierto. El que te ama nunca te daña, absolutamente para nada. Ni para su satisfacción personal. No debe ser objeto de satisfacción. Quiérete, ¿sabes qué? Valora tu propio sustento. Y que Dios te lo ha regalado.
algunos hasta toman anticonceptivos porque no quieren estudiar. Es algo, aunque sea cuando te casas, con una persona que valga la pena. A ver, ¿por qué si quiere acostarse contigo no se casa contigo? No quiere acostarse. Así que ya sabes, no le doy su consejo, si lo agarro, porque no. Y lo mismo para los hombres. Bien, chicos, bien. En cuanto a la morfología de la hemorragia, las hemorragias pueden tener diversas formas. Por ejemplo, las hemorragias puntiformes en forma de puntitos del tamaño de la cabeza de un alfiler se le llaman petequias. Del tamaño de la cabeza del alfiler. Dice que aproximadamente, para que sea una petequia, tiene que medir aproximadamente 1 a 2 milímetros. ¿Con qué lo comparamos? Con la cabeza de un alfiler. Si se sobrepasa de la cabeza del alfiler, ya no es una hemorragia petequial, sino será una hemorragia equimosis. La equimosis no tiene límite. ¿Ya? Si es más grande que una petequial, es límite. ¿Entendido? ¿Ya? Y estas, dice que esta puedes verla en la piel, puedes verla en las membranas, puedes ver las mariposas, puedes verlo hasta en un órgano, la hemorragia puntiforme petequial. Miren, a veces hay discusión, en algunos dicen que es petequial, otros dicen que es equimótica, pero también puedes utilizar el término hemorragias puntiformes. Cuando dice que hay hemorragia puntiforme, tú estás incluyendo tanto la petequia como también a la hemorragia, ¿sí? Por si acaso. Entonces ahí nos dicen que están asociadas a recuentos plaquetarios bajos como la trombocitopenia o también una función plaquetaria defectuosa en los estados de uremia o deficiencias de factores de la coagulación. Los hemorragia alta, equimosis, como los hematomas, y cuando son, dicen las hemorragias mayores, más grandes, y sobre todo en la piel, cuando estas hemorragias que son puntiformes se extienden y forman áreas mucho más grandes, podemos utilizar el término púrpura, pero generalmente es acá, en la piel, por traumatismos, inflamación de vasos sanguíneos, la vasculitis. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de la hemorragia? Recuerden que si perdemos un volumen determinado, como puede ser mayor al 20% del volumen total de la sangre, entonces ponen en riesgo la vida, o sea, puedes entrar en estado de shock hipovolémico. Entonces, si eso sí es grave. Pero si son lentas, entonces las hemorragias también pueden de repente permanecer en el tiempo, ¿no? El animal está pálido, no quiere caminar. Si hay una hemorragia y hay pérdida de sangre, el animal entra en un estado de hipoxia. ¿Tendrá energía para levantarse, para correr? No, está triste, está decaído, etc. Muchas veces estos estados de la hemorragia que pueden llevar a esto, o también las enfermedades que pueden destruir a los Rodrigo. ¿No? También es importante la hemorragia, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia que es subcutánea no se va a comparar con una hemorragia en el cerebro, por supuesto, ¿no? Y si tengo hemorragia en el cerebro, necesariamente tiene que ser por un traumatismo, ¿no? No haber hemorragia por otra cosa, salvo que sea una aterosclerosis, algo que sea una
¿cómo le llaman a la dilatación de la arteria? No se acuerdan ni de la clase de biología. Bueno, entonces, salvo por esas cosas, ¿no? Y aumenta la presión intracraneal seguida por una herniación cerebral. La herniación significa que hay un desplazamiento del órgano, pero generalmente este tiende a salir por los orificios, por un espacio. Imagínense, si el cerebro sufre una herniación, el único sitio por donde puede salir es el magno. Pero para pasar por el útero magno pasará por la zona donde están los centros vitales, ¿no? Y cuando los centros vitales son dañados o presionados, ahí sí puede pasar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la vitamina E y selenio? ¿Las sustancias qué? ¿Sustancias qué? La vitamina E y selenio, que tiene que ver con las sustancias reactivas y el oxígeno. ¿No? Sustancias antioxidantes. Entonces, este daño que tienes acá, ojo, ese le llaman la enfermedad del corazón de mora. Pero acá este daño, este corazón de mora, ocurre por deficiencia de vitamina E y selenio. Pero que provoca ¿qué cosa? Provoca degeneración y necrosis del músculo, del miocardio. Pero acá esta peroxidación de los lípidos no solo sucede en el miocardio, sino también en los vasos sanguíneos. Y por eso ocurre o se presenta como esto es un cerdo pobre necesariamente para que ocurra esto. La enfermedad se llama el corazón, la enfermedad del corazón de mora es debido a una peroxidación. ¿No? Y miren cómo son las hemorragias. Estas hemorragias que vemos en este corazón son diferentes a las hemorragias, ¿sí o no? Estas hemorragias son todos uniformes, ¿no? Equimóticas y petequiales. Y acá son en forma lineales o de brochazo, como le dicen, donde hay una, acá sí es masiva como esta. Este es el cerdo, este también es el cerdo, este es un riñón de cerdo, y la enfermedad asociada a ella es la fiebre porcina clásica o la fiebre porcina africana. Cada uno de esos puntos o esas hemorragias es porque se ha dañado un capilar. Puede ser hasta los medios, los capilares de los. Y esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dirías a este hemorragia? ¿Es una hemorragia externa o no? Sí. Sí, es una hemorragia externa. ¿Por dónde está saliendo? Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? Según lo que has dicho. Muy bien. Ahora dime. Este es un caballo cuyo propósito cuál es. Es un animal de competencia. ¿Por qué crees que es un animal de competencia? Por todas las cosas que están puestas, ¿no? El frenillo, la máscara. Entonces tú sabes que es un animal de carreras. Estás viendo que la sangre está viniendo, pero mira, la sangre con qué fuerza, ¿no? Porque mira cómo ha salpicado el cuerpo de sangre. El animal ya está descansando. Pero hay una enfermedad que se asocia, ¿sí?, a estos animales de carrera. Es una enfermedad propia de estos animales de carrera, otros animales de competencia, que sale la sangre por los ollares. ¿Entiendes? Que se llaman ollares a los ollares. Pero sabes también, según la enfermedad, de dónde viene esta sangre. ¿Sí o no? ¿De dónde viene la sangre? De los pulmones. Entonces tengo una eliminación de sangre por los ollares, pero que me está viniendo los pulmones. ¿Cómo se denomina esa hemorragia? ¿Y cómo se llama la enfermedad? Hemoptisis.
hemoptisis. ¿La enfermedad cómo se llama? Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. El HPIE. El HPIE. En animales de COMPE es cuando hay un sobre. ¿Sí? Entonces, mira, conociendo y explotando la foto o la figura o la imagen que nos ponen acá, nos puede conducir hasta decir cuál es el propósito del animal y a qué enfermedad puede estar asociada. ¿Te das cuenta o no se dan cuenta? Eso, por eso es importante ser muy agudo en la observación, en la visión de las imágenes. Las imágenes que nos ponen la bibliografía, la imagen, entonces nos ponen algo más, que eso debemos utilizarlo para poder llegar pues hasta no solamente el diagnóstico, sino también de repente hasta la enfermedad o sospechar, porque es muy probable de que este animal que es de competencia tenga necesariamente hemoptisis por la enfermedad de la chica. ¿Qué les parece eso? El cerebro. ¿Qué será eso? Un hematoma, sí. Pero un hematoma, pero que ya la sangre se